Si querés un postre bien saludable y fácil de preparar, quédate a ver este video. Vas a aprender a preparar este flan que tiene una muy buena consistencia y además es riquísimo. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar flan de naranja. Para preparar este flan de naranja, primero vamos a arrancar haciendo el caramelo. Para eso nos movemos una hornalla, la prendemos a fuego medio, ponemos el azúcar para el caramelo, la movemos un poquito para acomodarla bien en el fondo y agregamos agua, solamente la cantidad suficiente para humedecerla, nada más. Si agregan de más tampoco pasa nada, simplemente va a tardar más tiempo en hacerse el caramelo. Y ahora esto lo vamos a dejar calentando hasta que se vaya formando el caramelo. Importantísimo, no lo toquen ni lo revuelvan. Pasados unos minutos lo van a tener así. En este momento sí pueden empezar a mover la sartén para que se vaya homogeneizando esto. Porque es normal que pase que algunos lados se oscurezcan más rápido que otros. Ya pueden ir trayendo sus moldes. Y este caramelo lo dejamos hasta que llegue el color que estamos buscando. Como al ver el caramelo en la sartén a veces da la impresión de que está más oscuro de lo que en verdad está, una técnica que se usa es mojar un papel. Acá el caramelo se ve oscuro, pero cuando mojo un papel se van a dar cuenta que en verdad está bastante clarito, así que le voy a dejar un poquitito más. Y mucho cuidado cuando hagan esto para no quemarse. Cuando lo tengo así, apago el fuego y echo este caramelo en los moldes. Una vez que haya volcado todo mi caramelo, me llevo a la hornalla y con muchísimo cuidado, usando un repasador, voy a ir moviendo esto buscando que el caramelo cubra bien la pared del molde. Esto lo voy a repetir con todos. Y cuando ya lo tengan bien prolijitos, los reservo. Ahora vamos a seguir con la preparación del flan. Para eso primero vamos a exprimir las naranjas. Por eso traje mi juguera y voy a empezar a exprimirlas. Voy a exprimir tantas naranjas hagan falta para llegar a la cantidad de jugo que indica la receta, que la pueden ver en la descripción del video. Y mientras termino con esto, díganme en los comentarios, ¿ya hicieron alguna vez flan o esta va a ser su primera vez? Cuando termino de exprimir mis naranjitas, me llevo el exprimidor, el jugo y volvemos a una hornalla. Acá vamos a poner una ollita donde vamos a agregar el azúcar y la maicena. Esto lo vamos a mezclar bien. Una vez que lo tenga bien mezclado, vamos a agregar el jugo pero sin pulpa. Para eso yo voy a usar un tamiz. Para que esto no quede con ningún grumo, al principio voy a agregar solamente un poquito de jugo. Integro bien el azúcar y la maicena con este poquito de jugo. Y cuando ya lo tengo bien integrado, agrego el resto. También usando el tamiz, porque acá lo mejor es que no quede nada de pulpa. Esto lo termino de integrar bien. Y acá sí, ya prendo el fuego a medio. Y lo dejo calentando mientras mezclo constantemente. Pasados unos minutos, esta preparación se va a ir volviendo transparente y va a ir ganando consistencia. Cuando ven que esto ya está hirviendo, bajan el fuego al mínimo y lo siguen mezclando mientras revuelven por un minutito más. Acá aprovecho a traer mis moldes. Ya apago el fuego. Y sirvo esto. Me llevo la hornalla. Traigo un film plástico y este lo voy a usar para tapar por arriba cada flan. Importante, fíjense que el film esté en contacto con el flan. Esto es para que no se forme costra ni una parte más dura que el resto. Cuando lo tengan así, primero lo dejamos enfriar afuera de la heladera, más o menos una hora. Y una vez que ya esté en temperatura ambiente, ahí sí ya lo guardan y lo dejan hasta que lo consuman. Un tip muy bueno que les dejo al momento de consumir uno de estos flanes es sacarlo de la heladera, ponerlo en un bol y echarle agua hirviendo. Acá pueden aprovechar con un cuchillo de despegarlo si es que quedó pegado al molde. Y pasado un minuto lo sacan. Esto sirve para derretir bien el caramelo que pusimos al principio y que caiga todo cuando lo sirvamos. Traemos un plato, lo damos vuelta así
y servimos nuestro flan. Miren cuánto este caramelo salió y no se dan una idea lo rico que es esto, y además saludable. Si te gustó esta receta y querés más como esta, te recomiendo buscar mi video de cómo preparar flan de manzana. Te va a encantar. Si querés más recetas de flan o distintas variantes, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.